Bueno, entonces, retomando, las fórmulas químicas es básicamente una representación, como dice acá, por medio de símbolos químicos y de números de la cantidad de átomos de cada elemento que constituyen una molécula o de la cantidad de iones que componen una unidad de fórmulas. Básicamente es una representación. Ahora, van a ver que ustedes tienen tres tipos de fórmulas químicas: las empíricas, las moleculares y las estructurales. Las empíricas y moleculares un poco dicen lo mismo, pero no tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del agua, si ustedes se fijan, su molécula empírica va a ser igual a su fórmula molecular. No tanto es el caso de el peróxido, en el cual la molecular va a ser de esta forma, pero los que habrán tenido química en el secundario sabrán que si mis dos elementos, sus subíndices, eran múltiplos el uno del otro o eran iguales, yo podía cancelarlos. Entonces, yo podría cancelar esto y mi fórmula empírica sería simplemente HO. ¿Sí? Y ya la estructural es, como podrán ver, la que me enseña más que nada la relación en cuanto a enlaces que hay entre los átomos involucrados y, por ejemplo, en este caso, incluso qué cantidad de electrones quedan libres. Ahora, ¿cuál es lo más importante tener en cuenta para hacer estas formulaciones? Bueno, los números de oxidación, que en su época, más para la mía, digamos, se les llamaba números de valencia. Bien, los números de oxidación se los pueden encuadrar dentro de dos tipos distintos de definición. Una definición un poco más conceptual, que es la que dice que los números de oxidación se relacionan con la configuración electrónica de los átomos, ya sean libres o combinados, y lo que son los iones, o sea, relacionan la configuración electrónica de los átomos y de los iones. Y es donde interviene la electronegatividad de cada elemento. Y una definición un poquito más operacional es la que nos plantea que son números algebraicos, es decir, la cifra es acompañada de un signo positivo o negativo, asignado a los átomos, ya sea de nuevo libres o combinados, de acuerdo con ciertas reglas convencionales que ya vamos a ver. Y es a partir de lo que hemos visto dentro de lo que es la tabla periódica que se puede deducir que los metales siempre van a tener números de oxidación positivos y que podemos agregar que son formadores de bases. Mientras que los no metales pueden tener tanto positivos como negativos y son los formadores de ácido. Lo otro que les da el apunte como una pequeña ayudita es básicamente los números de oxidación y cationes, tanto monoatómicos de los metales como después de los no metales. Entonces, acá les dice cuáles son los elementos que tienen carga positiva: +1, +2, +3, y en este caso es para aquellos que tienen, o mejor dicho, los metales que tienen más de un número de oxidación. Entonces ahí les muestra el menor número de oxidación que pueden tener estos elementos versus el mayor número de oxidación que pueden tener los mismos elementos. ¿Esto se lo pueden aprender? Sí. Igual con las reglas, por ahí es como que lo pueden sacar sin necesidad de aprenderse estos cuadritos de memoria. Ya vamos a ver. Y después tenemos los números de oxidación en el caso de los no metales, que como podrán ver, hay algunos que, como decíamos antes, tienen números positivos y otros que tienen números negativos. ¿De qué va a depender de que estén con estos números negativos o los números de positivos? Es
de con qué están unidos. Un ejemplo es el oxígeno y el hidrógeno, que ya vamos a ver. Me van a perdonar, pero estoy con un poquito de alergia. Por si me escuchan sonarme la nariz. Como ahora. Bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas que hablábamos antes con respecto a calcular los números de oxidación? Y bueno, estas flechitas están de más, no sé por qué. Las reglas para calcular, la primera es que el número de oxidación del hidrógeno es más 1 en todos los compuestos, excepto cuando esté formando hidruros metálicos, en donde ahí adquiere ya un número de oxidación menos 1. Por el otro lado, ya me olvidé poner esto. Por el otro lado, el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2 en todos los compuestos, excepto en los peróxidos, que tiene menos 1, y los superóxidos, que tiene menos 1,5. Un datito de color, no se preocupen, o sea, sépanla por si les preguntan en la forma teórica, pero no les suelen dar de estos compuestos para que hagan ejercicios o cosas así. El número de oxidación de un ion monoatómico coincide con su carga, es decir, ahora no me puedo poner un ejemplo claro, pero supongamos un elemento monoatómico. Un ion monoatómico. Por ejemplo, cloro. En el caso del cloro, ¿no? El cloro cuando esté solito va a ser igual a su carga. Por ejemplo, mejor el calcio. El calcio va a ser 2. Si está solito va a ser 2 igual a su carga. En el caso de una molécula monoatómica o cualquier molécula bi o poliatómica de una sustancia simple, el número de oxidación del elemento es 0, es decir, no es lo mismo un ion monoatómico que la molécula en sí. En este caso, si estuviera así o está así, pero referida al mismo elemento, termina siendo 0. Y en la molécula de cualquier compuesto eléctricamente neutro, la suma algebraica de todos los números de oxidación de sus átomos o iones es igual a 0. Esta por ahí es la más importante, junto con esta y con esta. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando vean los compuestos, siempre van a tener o hidrógeno o oxígeno. Entonces, sabiendo que la sumatoria tiene que ser igual a 0 y que el hidrógeno puede manejarse con más 1 o menos 1 y el oxígeno con menos 2, ya con eso hacen el resto y no tienen que aprenderse la tabla. Ahora, lo otro difícil que nos aborda en este tema es justamente la nomenclatura de un compuesto, la nomenclatura química, en donde el nombre de un compuesto es una consecuencia directa de la fórmula que lo representa. Es más, se suele decir que es como la lengua de la química. Déjenme que otra vez se descontextualizo esto y no sé por qué. Por eso no me gusta usar mucho PowerPoint. Bueno, y para iniciar el estudio de la nomenclatura es necesario distinguir primero entre los compuestos orgánicos y aquellos compuestos que son inorgánicos. Los compuestos orgánicos son los que contienen carbono, generalmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y el resto de los compuestos se los puede clasificar ya como inorgánicos. Sin embargo, ojo al piojo, hay algunos compuestos que son inorgánicos y aún así y todo tienen la presencia de carbono. Creo que en el apunte, si no me recuerdo, les brindaba algunos ejemplos. Bueno, como el cloruro de calcio, ese es un ejemplo, por ejemplo.
Perdón, cloruro de calcio no. ¿Dónde estaba eso? Estará en el apunte de nuevo, pero no en el quiz. Ah, no, está bien. El dióxido de carbono, para no ir muy lejos y no confundirlos más. Bien, dentro de los compuestos inorgánicos, que es lo que ustedes van a ver, sobre todo en química, en la primera química que van a tener, que es química general y química aplicada, estos se pueden dividir en dos subcategorías, que son los compuestos iónicos y los moleculares. Los iónicos, básicamente casi todos ellos contienen cationes que derivan de metales y aniones, ya sean mono o poliatómicos, que esto ya lo vimos antes, que era si había presencia de uno o más átomos. Y los compuestos moleculares son los que generalmente están formados por la unión de dos o más átomos de elementos no metálicos. Y acá, para hacer una pequeña aclaración, la tendencia actual es preferiblemente más racional, es decir, que se fija el nombre de una sustancia en correspondencia con su fórmula química. El nombre, entonces, lo que les va a informar es sobre la composición química y, en la medida de lo posible, sobre la estructura del compuesto. A su vez, se acentúa la claridad y el entendimiento y se ordena la escritura de fórmulas con la menor cantidad posible de símbolos y signos adicionales. Cabe aclarar que el uso histórico, hubo un uso histórico, mejor dicho, prolongado, en la cual, perdón que a veces me llegan invitaciones, hace que los compuestos, muchos compuestos, mejor dicho, se les siga denominando con su nombre más común, como es el agua, el amoníaco y el ácido sulfúrico. El amoníaco lo habrán visto ya en algunos ejercicios en la parte anterior. O si no, el amonio, que es NH4. Son algunos compuestos que tienen sus nombres particulares y no se utiliza ni la nomenclatura de stock, ni la tradicional, la clásica, mejor dicho, o la de IUPAC. Y ahora, ¿qué tipos de compuestos van a ver ustedes? Básicamente, binarios y ternarios. Los binarios van a tener lo que son hidruros metálicos, los hidruros no metálicos, los óxidos básicos, los óxidos ácidos, y dentro de los ternarios, las bases o hidróxidos, y luego lo que son los ácidos, oxoácidos e hidrácidos. Que quizás hidrácidos no salen en el apunte, pero ya van a ver que es importante tenerlos en cuenta. Y vamos a ir uno por uno. En el caso de los hidruros metálicos, como su nombre lo dice, es la unión de un metal más hidrógeno, y por lo general el nombre que lleva, cuando yo lo tengo que designar, voy a poner hidruro de el nombre de metal. Un ejemplo, hidruro de litio. Eso es un ejemplo. En el caso de hidruros no metálicos, es parecido al anterior, solo que ahora tengo un no metal y cambia lo que es el nombre, dónde voy a poner el hidrógeno o dónde voy a hacer hincapié en el hidrógeno. Se fijan, acá lo hace al comienzo con la palabra hidruro, pero ya acá la coloca al final. Y en este caso el nombre del no metal termina con esta finalización en uro, es decir, un no metal, por ejemplo, el cloro. Si yo tengo cloro más hidrógeno, el nombre final sería cloruro de hidrógeno. En el caso de los óxidos básicos, yo voy a tener un metal más oxígeno y el nombre se le va a poner óxido de el metal, nuevamente el nombre del metal. Y en el caso de los óxidos ácidos es un no metal más oxígeno y el nombre va a llevar la palabra óxido del no metal. Ahora, díganme si hay algo que no cuadre, ¿eh?
Ahora, si lo tenemos que hacer con una representación un poquito más visual, acá tienen algunos ejemplos en donde se diferencia la nomenclatura de UPAC y la clásica. Para aquellos que quizás no se acuerden bien cuál es la diferencia entre la de UPAC y la clásica, es que yo en la de UPAC, por lo general, tiendo a tratar de aclarar cuántos átomos están involucrados, ¿sí? O mejor dicho, más que átomos, diría yo, cuáles son los números de oxidación involucrados. Entonces, en este caso, yo lo puedo hacer con los números romanos, en el cual acá, para aclarar que el cobre está trabajando con un número de oxidación 1, lo voy a poner en números romanos. Esta es la de Yupa, que es la que todo el mundo suele preferir, porque ya le está diciendo los números de oxidación, pero bueno, lamentablemente van a ver que siempre en química se busca más torturar y buscan hacer más hincapié en que sepan manejar bien la clásica. Y la clásica, por ahí, tiene sus cositas aparte. ¿Por qué? Porque acá en hidruros, los metálicos, es bastante fácil, es hidruro de sodio, hidruro de calcio, pero fíjense, acá dice cuproso. Cuando la mayoría suele preguntar por qué no dice coproso. Y bueno, o cobroso. La rebuscaron así y pensaron que sonaba un poquito mejor si utilizaban el Q de acá. Y el oso es porque, si se fijan, en el caso del cobre, tiene dos números de oxidaciones, 1 y 2. Y en la clásica, ahí está la cuestioncita, que yo tengo que aclarar si estoy trabajando con el menor número de oxidación o si estoy trabajando con el mayor número de oxidación. Y eso se acuerdan que cuando era el menor número de oxidación, llevaba el oso, y cuando era el mayor número de oxidación, terminaba en ico. Y para el caso de los hidruros no metálicos, como dijimos antes, tenemos algunos que tienen ya su nombre de antaño, que son el agua, el amoníaco, el metano o el fosfano-fosfina, y que en la clásica conservan su mismo nombre. Y tenemos los otros, que ya ahí se los discriminó y siguieron con las nomenclaturas, en donde si se fijan, no hay mucha diferencia entre lo que es la de UPAC y la clásica. Y ustedes se preguntarán por qué. Si yo voy y me fijo en estos elementos, voy a encontrar que tienen más de un número de oxidación. Y sí, tienen más de un número de oxidación. Pero por ahí lo que tienen también a su favor es que como se están combinando con hidrógeno, y volvemos a lo mismo de antes, yo tengo que tener que la sumatoria total de mis números de oxidación tiene que ser 0, no voy a poder trabajar con otro número de oxidación que no sea 1 y positivo, porque acá va a estar ya el hidrógeno con negativo. Entonces, eso también tomen en cuenta que cuando tengan este tipo de compuestos, en UPAC se van a nombrar como cloruro de hidrógeno, pero en la clásica también, de la misma forma. No voy a tener que aclarar con qué número de oxidación estoy trabajando. Hasta acá vamos, ¿Sí se entiende? porque hay tanto silencio que me asusta. Por ahora todo bien. Déjenme que iba a buscar unos ejemplitos. Si ustedes me vieran ahora, estoy rodeada de libros. Porque la verdad que los ejemplos que dan en la apunte son poquitos. Chun, chun, chun. Acá es donde vendría bien una musiquita de ascensor.
para hacer el clímax. Entonces, Ponete una entonces. no, si pongo una ya después no, mi cabeza se va a quedar con la cancioncita. Pero bueno, después ahí lo busco y se los paso. Si se fijan, los otros que ustedes van a tener, no está la, buah, no está la de los óxidos básicos. Qué linda. Se perdió la diapo. Bueno, vamos a utilizar esto. Bien, si se fijan acá van a poder apreciar lo que son los óxidos en términos generales y van a tener de todo tipo, tanto los que vimos antes, las bases, como los ácidos. Pero acá lo que yo quería hacer la aclaración es sobre las terminaciones que comentábamos antes de la clásica. En la cual, según el número de oxidaciones y la cantidad que ustedes tengan, van a poder tener, en el caso de que sean solo dos números de oxidación el que tenga el elemento, van a poder utilizar oso o ico si es el menor o si es el mayor respectivamente. Si yo en vez de tener solo dos números de oxidación tengo tres, en ese caso la palabra empezaría con el prefijo hipo y terminaría con el oso cuando esté utilizando el menor número de oxidación. Y luego el segundo número de oxidación, si está actuando, terminaría la palabra con oso, y si está con la mayor, sería ico. Y ahora, si yo tengo cuatro números de oxidación, el primero va a cumplir lo que dijimos antes, empieza con hipo y termina con oso, el segundo con oso, el tercero con oso, y el último va a ser per y terminado en ico. Un ejemplo de... ¿Y si hay uno Sí, solo, no se le pone nada o se le pone oso? no, si hay solo uno, mejor dicho, solamente, como en el caso del calcio, le pones de calcio. Bien. Un ejemplo de esto podría ser en el caso del cloro. No sé si tiene una tabla a mano, pero si se fijan, el cloro tiene 1, 3, 5 y 7 como números de oxidación, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer lo que es el óxido no metálico, o sea, el óxido ácido con el cloro, ¿cómo lo haría? ¿Puedes repetir? Sí, lo voy a hacer acá. Si yo quisiera hacer cloro, porque está negro, más oxígeno, ¿cómo creen, primero que todo, que sería si tuviera cloro cuando tiene 1, cuando tiene 3, cuando tiene 5 y cuando tiene 7?
Ay, no sé, la verdad, no me sale. No hay drama. Vamos a empezar con cuando es 1. Cuando yo tengo 1, yo tengo cloro más oxígeno. ¿Sí? Una aclaración, oxígeno siempre va con S2 a su lado. En subíndice, pero con S2. ¿Y qué suele pasar? No sé si algunos lo vieron esta parte, pero los números de oxidación se invierten. Es decir, que el número de oxidación, que por excelencia del oxígeno es -2, o dejémoslo para que no se confundan mucho en 2, pasa hacia el cloro y el 1, que estaría trabajando acá, el cloro, pasa al oxígeno. Entonces yo termino teniendo cloro, 2S2 abajo, y oxígeno. Y a esto, para nombrarlo, lo puedo hacer por, dijimos, la UPAC, que sería Óxido de cloro, Óxido, Óxido de cloro. óxido de dicloro, ¿no? ¿No sería dióxido? No, no sería óxido de dicloro, porque como vos dijiste que el oxígeno, los dos que tiene se los pasa al cloro. Entonces te quedaría óxido de dicloro. ¿Es así? bien. Ahí hay dos formas de nombrarlo. Con los números romanos, como yo le dije, que es por lo general la que se está usando más ahora, y otra en la cual se aclara lo que yo estoy viendo acá. ¿Cómo sería? Bueno, primero, de nuevo, se hace referencia a la parte del oxígeno. En este caso tengo 1, entonces sería monóxido, muy grande, de, como tengo 2 de cloro, cloro. Y si no, la otra forma que tengo de hacerlo, la IUPAC, es decir, óxido de cloro, y acá aclaro el número de oxidación. Esos son los dos tipos de nomenclatura que ustedes pueden utilizar dentro de la IUPAC. Por lo general a esta se le denominaba antes por atomicidad y esta se le decía de stock. Pero en el libro, si se fijan en el apunte, a ambos tipos los tiene bajo la denominación de IUPAC. Discúlpame, Juli, Y ¿no podría ser hipoclorosa? en este caso, no. Y ya vamos a ver el por qué. Bueno, gracias. Ahí vamos al hipo. En el caso de la clásica, acá como dijo la compañera, ahí sí sería hipo. En la de Yupac no lo aclaro, pero en la clásica sí lo aclaro. Ahí está la diferencia. Entonces, por ejemplo, en lo que es la clásica, yo podría hacer como les había puesto acá arriba, de poner óxido primero, hipocloros. Ahí En sí la clásica vendría. no, en la clásica no especifica cuántos átomos tiene, ¿no? No. Claro, eso ¿Recordemos? lo explica. Exacto. Ahora, si yo quisiera hacer con el 3, ¿cómo les quedaría? ¿Siempre tenemos que usar la clásica o depende de lo que nos pidan? Depende de lo que les piden, porque incluso a veces he visto que les ponen un compuesto y entre las opciones que les ponen las dos. Pero, siempre hay alguna falla en alguna de las opciones que te hace darte cuenta que es solamente una, por más que esté utilizando los dos tipos de nomenclatura. Si no dice nada, también usamos la clásica, si no especifica. Exacto. Bien.
Bien, en este caso, volvemos a lo mismo, yo invierto y acá me queda nuevo cloro 2, pero el oxígeno me queda 3. Entonces, el nombre de IUPAC, ¿cómo será? Dicloruro de... No, Trióxido de dicloro. Yes. claro, siempre se lee de derecha a izquierda, o sea, primero el oxígeno, luego el cloro. Exacto. Y de este otro lado sería óxido de cloro. Por eso digo que esta nomenclatura es bella. A todos nos gusta porque es poner óxido, ácido, del elemento, del compuesto, etcétera, y número romano y ya está. La que nos viene a complicar la vida es la clásica. Y todavía no entiendo si justamente hicieron la de IUPAC y demás para no seguir utilizando la clásica, porque seguimos utilizando la clásica, pero bueno. Óxido cloroso, ¿no es? En este caso, claro, porque ya empezamos a abarcar el segundo término. Cuando tenga 5, ¿pero qué pasa? Y luego sería cloro 2, oxígeno 5, nombre, Pentóxido vamos, de dicloro. dicloro. Y el otro sería óxido de cloro 5. Y en el caso de la clásica, Óxido clórico. y se nos van acabando las opciones. Nombres, IUPAC, ¿Heptóxico o no me acuerdo bien? y así. El tóxido. ¿No? ¿Se dan cuenta? Óxido de cloro. Y acá le vamos a poner Eso no es óxido periclórico, la última. exactamente. Ahí está. Bien. ¿Queda claro esta utilización de acá? Si en vez de tener 7, en vez de tener 4, yo solamente hubiera tenido hasta 3, de nuevo, hipocloroso, cloroso, clórico. Bien, quería buscar un ejemplo. Che, Jolita, una pregunta. Sí, Porque yo antes hacía los números de oxidación haciendo la regla de los signos, no sé si es lo mismo o cuál es la manera correcta para hacerlo. ¿cómo? Yo Vuelvo a hacía, repetir. yo hacía la regla de los signos para sacar los números de oxidación en algunos elementos.
No sé si está bien así o cuál es la verdadera forma para hacerlo bien. No, es que está bien, está bien. A ver, si no te está dando el nombre, y supongamos que yo te estoy dando, por darte un ejemplo, así, no te estoy dando el nombre ni nada, y sí, podés utilizar la regla de los signos, que en realidad lo que creo que te debes referir vos es la regla para calcular los números de oxidación, para poder saber con qué número de oxidación estaría trabajando el carbono. Sí, sí. Después acá dice, en mi tabla periódica me aparecen los estados de oxidación 1, 3, 4, 5, 6 y 7 para el cloro. ¿Por qué el 4 y el 6 no los tenemos en cuenta nosotros? Bien, en realidad, que esto es lo que yo por ahí discutí el otro día con uno de mis compas, porque dice que yo estoy muy apegada a mi tabla periódica del secundario. Y es que en realidad la tabla mía lo que tiene por ahí son los números de oxidación que más comúnmente se utilizan para hacer lo que son compuestos o reacciones de este tipo. Es más, si se fijan en lo que son los ejercicios del apunte, no van a encontrar en sí ejercicios en donde el cloro utilice esos números de oxidación. Por eso básicamente me baso en estos. Pueden ser que se hayan agregado con el tiempo números de oxidación, pero se sigue utilizando más estos que otra cosa. Por eso hago hincapié en ellos. Déjenme que estoy buscando otro lindo ejemplo. Ya, vamos a hacer la inversa ahora. Vamos a ir con el caso de los óxidos básicos. Sí. Juli, una pregunta con Sí. respecto a eso de los números de oxidación de la tabla. A mí también me parecen así más, y yo tengo una pariente que por ahí me enseña química, y me ha pasado de estar escuchándola a ella y le digo, ¿y por qué? ¿Y cuántos números de oxidación de acá? Si tengo 5, ¿por qué cuento estos 4? Y me dice, no, porque este no se usa. O sea, ¿cómo uno sabe cuáles se usan y cuáles no? ¿Los vas aprendiendo durante el tiempo o cómo haces? Sí, lo vas aprendiendo por el tiempo y también es como que le vas sacando la ficha a los mismos profes. Incluso van a ver que en los ejercicios que tienen en el apunte hay ciertos compuestos que se suelen repetir más que otros. Entonces es claro que algunos de esos son los que te van a tomar en el examen. Lo mismo cuando estén avanzando en la carrera. Hay compuestos, hay sustancias que uno utiliza dentro del laboratorio y para hacer diferentes ensayos de forma más común que otros y por eso son los que se utilizan más. Es más, yo creo que, y siendo sincera, en química nunca, pero nunca utilicé, por ejemplo, con cloro, más que 1 o 7 de los números de oxidación. O sea, ni siquiera utilizas todos. Es como para uno cuando hace un compuesto, tener en cuenta la parte química de cómo puede ser reaccionar. Pero es verdad, hay algunos números de oxidación que ni se utilizan. Pero lo vas adquiriendo con la práctica. Déjenme ver. Vamos a ir por este. Este compuestito de acá, ¿será un óxido ácido o un óxido básico? ¿Óxido básico? Bien. ¿Y cómo sé eso? Porque es un oxígeno más un metal. Perfecto. Ahora, la gran pregunta, ¿qué nombre le pondría? ¿Óxido ferroso? En la IUPAC. Monóxido de hierro.
de mono hierros. Sí, en este caso lo puedo dejar así solito, como hierro. Porque como está una sola vez, no tiene sentido poner monóxido de mono hierro, entonces pongo monóxido de hierro porque está solito. Ah, claro. De hierro por un lado. Y por el otro, óxido de... Óxido de hierro y una sola vez. Serían 2, ¿no? Por la valencia. Bien, ¿cómo te diste, Estén balanceados, sí. perdón, ¿cómo te diste cuenta de que era 2? Y Ya que el oxígeno menos 2. No, no será porque hierro tiene la valencia 2 y 3. Nacimos, se te escucha bien. Ah, sí, no, porque el oxígeno tiene 2, entonces el hierro, o sea, lo pasarías, tendría que ser una valencia que sea igual al del oxígeno, digamos. Porque el hierro tiene... No será porque el hierro tiene la valencia 2 y 3. Y bueno, pone la más chica, sería el 2. Bien. Los tres que comentaron llegaron más o menos a la conclusión completa. La primera, porque el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y vimos que la sumatoria de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, si el oxígeno yo sé que por excelencia trabaja con menos 2, el hierro tiene que ser sí o sí más 2. Primero. Lo segundo es fijarse en la tabla. Si es que solamente tiene esa valencia o si tiene más, porque ahora le vamos a tener que poner el otro nombre, el de la clásica, en la cual, según la clásica, yo a esto le podría nombrar como óxido ferroso. Pero esto, el oso, solo lo podría poner si voy y me fijo la tabla y me fijo cuántos números de oxidación tiene. Porque quizás si yo digo, bueno, está con 2 y ya está, y no sé que tiene otros números de oxidación, le podría haber puesto así, óxido de hierro. Bien, y en este otro caso, acá claramente me puedo dar cuenta que el hierro está trabajando con 3, porque volvemos a lo mismo de antes. ¿Se acuerdan que cuando yo hacía la reacción intercambiaba los números de oxidación? Entonces, este 2 sé que proviene del oxígeno y el 3 viene del hierro. Entonces, dentro del EUPAC, yo a esto lo podría poner como trióxido de hierro y luego al otro óxido de hierro. La otra es la clásica. Óxido Férrico. perfecto. ¿Se comprendió hasta acá la diferencia entre óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros metálicos y no metálicos? No, los dos últimos, ¿cómo son? Eso siempre se me confunden. Los últimos que dijiste. Los hidruros metálicos y no metálicos. Sí. Bien. Los hidruros metálicos, en cuanto a nomenclatura, lo importante de distinguir, primero que todo, es que si el hidrógeno está unido a un metal o a un no metal. ¿Por qué? Porque si está unido a un metal, lo primero que voy a poner en su nombre, o lo primero que voy a hacer hincapié, es la parte del hidrógeno, como mencionando hidruro. En cambio, en los hidruros no metálicos, el hidrógeno pasa al último del nombre, es decir, acá,
de esta parte, y la primera parte está compuesta por el nombre del no metal terminado en uro, que era lo que yo les decía del ejemplo del cloro, que podría ser cloruro de hidrógeno. Mientras que, por ejemplo, arriba yo podría poner hidruro de calcio, para que se den una idea. Si quieren, vemos algunos ejemplos que tengo. Chun, 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 chun. Estoy buscando. El típico hilo de calcio. Yo lo que tendría que hacer sería calcio más hidrógeno 2 para ver. No, está bien, hidrógeno 2. Esto me quedaría parece que los voy a confundir con los hidrógenos. Digo que les va a confundir porque si bien yo sé que el hidrógeno por lo general tiene que estar vía atómico, acá cuando ustedes tengan que hacer el intercambio en sus cabezas les va a confundir visualmente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El hidrógeno tiene que estar con 1 y el otro está con 2 porque el calcio es el único número de oxidación que tiene es 2. Entonces, si yo intercambio mis números de oxidación, me queda 1 para el calcio que no lo pongo y el 2 del calcio va hacia el hidrógeno. Entonces, este sería el hidruro de calcio. Y en el caso de lo que serían los no metálicos, ustedes pueden tener lo que vamos a ver otro ejemplo, bromuro de hidrógeno. Acá es mucho más simple porque ya dijimos que en estos casos se trata de trabajar siempre con el menor número de oxidación, entonces les quedaría bromo más hidrógeno, simple, y llanamente, me quedó raro. Si se fijan, otra diferencia más, para que lo vean en cuanto al orden de ponerlos, es que en el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno va después del metal, mientras que en los hidruros no metálicos, el hidrógeno va antes del metal. Si se fijan a la inversa que sus nombres. Igual esto le van a sacar más la mano cuando empiecen a practicar. Es más, les diría que entre hoy y mañana traten de hacerse por lo menos todos los ejercicios de nomenclatura que haya, antes de avanzar con los demás ejercicios. Bien, si seguimos avanzando un poquito con lo que son los compuestos, o los tipos de compuestos que ustedes tienen, van a ver que están estos que son los compuestos ternarios. Que dentro de estos compuestos ternarios, ¿por qué son ternarios? Porque hay 3 elementos involucrados distintos.
Y si se fijan, tienen las bases o los denominados hidróxidos y por el otro lado tienen ya lo que son los ácidos o los oxoácidos también llamados. En el caso de los hidróxidos es simple, es un óxido básico más agua o, acá se los desglose un poco para que recuerden, el óxido básico es igual a un metal más oxígeno, ese compuesto que formaron ahí más agua. Y la nomenclatura por lo general se le dice hidróxido del metal. Acá es bello, si se fijan con los hidróxidos, porque no se hace mucha aclaración en la clásica, excepto en algunos pequeños casos como este del hierro. Y nos seguimos manejando igual. Oso para la menor, ico para la mayor. Y nada más porque los metales no suelen tener más de 2 valencias. Y en la IUPAC es hidróxido de calcio, por ejemplo, o hidróxido de hierro, y aclaro números romanos el número de oxidación. Es dentro de todo bastante amable los hidróxidos para hacerlos tanto en fórmula como en nomenclatura. Y en el caso de los ácidos, ahí sí un poquito más feito, yo tengo que es el óxido ácido, es decir, un no metal más oxígeno, y a eso luego le voy a sumar agua. Y en lo que es la nomenclatura, yo puedo tener, por lo general, que se le dice ácido de, y se pone el nombre del no metal, y dentro de lo que es la IUPAC y la clásica, podemos ver que la clásica se utiliza lo que es la palabra esta ácido para referirse a la parte esta, y luego sigue el nombre del metal terminado en oso, ico, o en incluso, como dice acá, en per, ico, dependiendo el compuesto que tenga. Y en la de IUPAC yo puedo utilizar lo de los números romanos o utilizar esta otra nomenclatura de monoxoclorato de hidrógeno o, en este caso, tetraoxoclorato de hidrógeno. Si se fijan acá, lo que básicamente hace es utilizar la parte del azufre, colocar su número de oxidación y decir de hidrógeno o utilizar directamente trióxido sulfato de dihidrógeno. Igual me hace raro que les haya puesto esto el apunte, porque en sí eso es cuando ya forman la sal, y eso ya lo vamos a ver mañana. Porque primero tienen que captar bien cómo hacer estos compuestos. Y un caso aparte, que no sale en el apunte, pero yo se los traje a colación de nuevo, porque pasa, es el caso particular de los hidrácidos, que son un tipo de ácidos, pero que ocurre a partir de los hidruros no metálicos que se combinan con agua, que sufren como una, por así decirlo, una desnaturalización. ¿Alguien iba a decir algo? Okay. Que hace que el nombre tradicional, que pueden llegar a tener como hidruros no metálicos, cambie a la nomenclatura, como dice, en solución acuosa, que es ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido hídrico, entre otros. Son estos solamente nombres dentro de estos compuestos. No hay otros compuestos que sean hidrácidos más que estos, por eso se los traje a colación. Ahora. Para platicar un poco lo de los oxoácidos. ¿Cómo nombrarían a este? Por un lado,
a este otro. Y ¿cómo harían? Al final está bien escrito la nomenclatura esa. ¿Cuál de todas? ¿Está? Trioxulfato de hidrógeno, ese sí, ¿no? Sí. Perdón. No, está mal. ¿Me parece? Oxo. No lo van a poder hacer. Bueno, no hay apuestas por este nombre. Pero ¿no sería penta? ¿5 justamente? ¿En dónde? ¿En el último? No, en vez de tetra que sea penta. ¿O me estoy confundiendo? No, no es tetra. Yo no logro ver qué dice. ¿Qué dice hidrógeno? ¿Nitrógeno? Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Ahora, las dudas. No sé la mano. Listo. Bien, volvemos a que Yupac, ¿se acuerdan que yo quería ponerle cuánto tenía? ¿Sí? Entonces, si empiezo a desglosar de acá hacia la izquierda el nombre, yo sé que tengo 3 de oxígeno, entonces sería trioxo, seguido de un carbono, al cual se me escapó decir un pequeño detalle, que es el siguiente. Para aquellos que vieron sales, ¿se acuerdan que aquellos nombres que terminaban en ico, oso, cuando se transformaban en sales, cambiaba a ato, ito? Sí. Bien. Sí. En el caso de los oxoácidos pasa lo mismo. Por eso el ejemplo de acá arriba. En vez de hacer sulfuroso, pasa a ato. Y si fuera ico, sería al revés. Con ito, digamos. Entonces, acá tienen trioxo. ¿Y cómo hago para yo saber con qué número de oxidación está trabajando el carbono? Viendo el número de oxidación del hidrógeno y el oxígeno. Perfecto. En este caso, yo sé, como siempre, que el oxígeno está trabajando con -2. El hidrógeno en este caso está trabajando con 1, que si lo hago por 2 tengo +2. Pero ¿qué pasa? El oxígeno, como está 3 veces, va a ser -2 por 3, o sea, -6. ¿Con cuánto puede estar trabajando el carbono para que sumado a los 2 del hidrógeno me contrarreste los -6 del oxígeno y me haga toda la cuenta 0? Con 4. Exacto, entonces va a ser trioxo, carbonato, porque tiene otra más el oxígeno, carbonato de hidrógeno. Y la otra que podría usar directamente es la que tenía en el ejemplo anterior de sulfato, pero con carbonato, es decir, carbonato 4 de hidrógeno. Y dentro de la clásica sería la palabra ácido, como les había mencionado antes, carbono. Entonces lo han pifiado acá. Me parece que esto está mal acá en el apunte, gente. Solo voy a decir eso.
Déjenme que lo corroboro, pero me parece que el apunte se está ahí mal. Sí, pero está bien. Bueno, y en este otro caso, de hidrógeno, nitrato, ¿por qué? Porque después me vuelvo a fijar, ¿y qué digo? Si esto de nuevo tiene menos 2 por 3, que me hace menos 6, acá el hidrógeno está con más 1, ¿cuánto tiene que tener el nitrógeno para, junto con el hidrógeno, contrarrestar los 6 del oxígeno? Me da 5. Y si nos vamos al nitrógeno, vemos que tiene dos números de oxidaciones, 3 y 5. Como es el mayor, pongo átomo de hidrógeno. Y de acá ya sería nitrato. Damos la primera oxidación de hidrógeno. En el caso de la clásica, la ácido de nítrico. Como los noto medio silenciosos, vamos a hacer un repasito desde el comienzo porque creo que ese será un presentimiento bien. Pero no está quedando del todo clarinete. Es más, estaba pensando que lo que podemos hacer es seguir, que les va a convenir primero aceitar bien cómo calcular los números de oxidación y después retomar lo de los nombres. Pero solamente para que tengan como un resumen de los nombres, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen de los compuestos más básicos, que son los binarios, 4 tipos de compuestos: hidruros metálicos, hidruros no metálicos, óxidos básicos y óxidos ácidos. En los hidruros, básicamente, el elemento estrella va a ser el hidrógeno, que en el caso de los metálicos va a estar unido a un metal, y en el caso de los no metálicos va a estar unido a un no metal. Y en los óxidos básicos, ustedes van a tener al oxígeno, ya sea en los óxidos básicos con los metales, y en los óxidos ácidos unidos a un no metal. Luego, con la nomenclatura, vimos dos tipos. La clásica, que va a estar determinada por el oso, ico, el hipooso y el per-ico. Y luego la de IUPAC, que retomamos, lo que hace es decirme, por un lado, cómo tengo compuesta la fórmula, por eso utilizamos di, mono, etc. Y si no, también me dice lo que es el número de oxidación a través del numerito romano. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Después de eso, vimos los otros compuestos, que son los ternarios, que están compuestos por bases, mejor dicho, que tenemos las bases por un lado, y por el otro lado los ácidos. Dentro de las bases, dijimos que era un óxido básico más agua, y se llamaban hidróxidos, y dentro de los ácidos, también llamados oxoácidos, es un óxido ácido más agua, y utilizamos la nomenclatura clásica ácido de el nombre del no metal, o la de IUPAC, donde aclaramos de nueva cuenta con el número romano, o de esta forma de poner monoclorato, tetraclorato, según como la cantidad de subíndices o el número de subíndices que tiene cada elemento.
Ahora, lo otro que yo les hice, que por ahí acá se me confundió, fue que, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la IUPAC, lo que está en Nico pasa a Ato, y lo que está en Oso es Ito. Que acá por eso dije está mal, y en su momento me confundió, pero acá está mal. Eso no es Oso, tendría que ser Ito. Porque si no, acá no podría ser Ato. Y eso también lo van a ver que pasa lo mismo con las sales. Y el otro caso aparte que yo les traje fue lo de los hidrácidos, que son ciertos compuestos que en presencia de agua es como que se separan. Entonces, esto solito recibe el nombre de ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromídrico, que son, digamos, estos ejemplos nada más, ¿sí? Ahora, lo que estoy notando por ahí, que cuesta un poco arrancar con los nombres, es que deberían tener un poquito más aceitado lo de sacar los números de oxidación. Y ahí encontré, fijándome en el apunte, el 150, el ejercicio 150 de la guía. Está bonito porque, si se fijan, dice, determina el número de oxidación del elemento metálico de cada uno de los siguientes compuestos. El primero, les voy a dar algunos, el resto lo hacen ustedes, si tienen para practicar. Mira, se pregunta médicamente. Número 2. Y bien, en este caso, ¿cómo lo haría? ¿Cero? Ay. ¿Se acuerdan que yo al principio, qué les dije? Al principio de lo que estuvimos hablando, una de las cosas que habíamos comentado acá es esta. Los metales siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los no metales tienen números de oxidación positivos y negativos. En este compuesto particular hay una salvedad. Que acá nosotros tenemos un metal junto con un no metal. Si se fijan, y van a la tabla, el hierro es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, como los metales siempre, volvemos a lo mismo, adquieren números positivos, números de oxidación positivos, yo ya sé que el hierro tiene que estar actuando positivo. Ahora, volvemos a lo mismo, no sé en realidad con cuál está actuando cada uno, pero si me fijo, el hierro tiene 2 y 3. Y el cloro ya vimos que tiene muchas más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la única forma, por así decirlo, de que esto me dé 0? De que si hierro tiene 2 y cloro tiene 1. Perfecto, ¿por qué? Porque básicamente voy a tener el 2 positivo del hierro más, voy a poner entre más paréntesis porque se me va a confundir, más lo que es el menos 1 del cloro por 2, y eso me va a hacer justamente que sea menos 2 y el otro 2 me queda 0. Entonces el número de oxidación sería el 2.
Exactamente. El número de oxidación, yo puedo decir que en este caso es 2. Hierro está con más 2. En este otro caso, yo tengo el nuevo cloro y tengo ahora me va a hacer el nombre. Mercurio. Gracias. Ese. Mercurio. Por eso ya a mí me gustaba el secundario. A mí me hicieron aprenderme la tabla, después entré en la facu y ya me empezó a olvidar. Hoy no puedo creer que me aprendí todas estas valencias y ahora ya no me las acuerdo. Este puede ser uno. Sí, no, pero eran buenas épocas. Bien, ¿por qué dirías que sería 1? Ya que sus valores serían 1 y 2 y el más lógico sería el 1, ya que si cloro es... Ah, no, espera. No dije nada. Perdón, 2. Yo no dije que estuviera mal, solo quiero que me expliques por qué pensás que es 1. Yo también sé que es 1, pero digamos. No, o sea, mercurio es 2, porque cloro es, para que llegue a 2, tiene que ser 1 en cada uno. No sé si me explico. Sí. Claro, no queda otra. ¿Cómo? Claro, no quedaría otra de que mercurio sea 2 y cloro sea 1. A ver, perdón. No, claro, Muy cloro buena tiene que ser... pregunta. Sí. Ese compuesto que está arriba se llama cloruro de hierro, el Sí. A, y al lado tendría agua, por más que no esté ahí escrito, ¿no? En O realidad sea, sería más agua. sí, sería más agua, porque es la formación de la sal. Bien, acá lo que creo que confundió en este caso es que el 1 puede que lo hayas confundido con el caso del cloro que vimos antes, pero es como dijo, ahora no pude ver el nombre de la persona que comentó, pero sería 2 por esto que mencionaba. Si yo tengo de nuevo 2 positivos y acá tengo el 1 negativo por 2, me quedaría menos 2. Entonces ahí me queda toda la ecuación igual a 0. Por eso quería escuchar la explicación, para ver también cómo lo razonan ustedes. Bien, y acá tenemos cadmio. Este pasa. Bien, primero de todo el cadmio acá, o cadmio mejor dicho, vendría a ser el metal. Aclaración primera. Y volvemos a lo mismo. Si a mí esto me tiene que dar 0, yo tengo ya acá, sé que el oxígeno es menos 2, pero a su vez está haciendo muchísimo. Multiplicado por 3, lo tengo 3 veces, más el nitrógeno que si no lo sé, pongámosle, que ver. Tengo dos opciones, o es 3 o es 5. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la opción correcta? ¿Del nitrógeno? Sí. Ni idea.
Bueno, en este caso yo tengo la opción de probar. Obviamente en un parcial ya le van a haber sacado más la mano y no van a tener que probar. Pero ustedes pueden probar con los dos números de nitrógeno, tanto el 5 como el 3. Pero ¿por qué digo que este es fácil? Porque si ustedes se fijan en el cadmio, solo tiene un número de oxidación, que es más 2. Entonces, yo directamente en este caso, al tener un solo número de oxidación, yo me ahorraría todo esto. Pero si tuvieran un compuesto que el elemento tiene por lo menos 2 valencias y no están seguros cuál de las 2 está en el nitrógeno, pueden probar. Todo más 2. Bueno, en el caso de hierro, me doy cuenta, tengo 2, menos 2, del oxígeno, ¿cuánto voy a tener que tener del hierro para que me cancele el oxígeno y me dé 0? Luego 2, para que el hierro está con más 2. Puli, Sí, no sé si a mí, pero llevo la pantalla trabada. O sea. No, ahí está, se me aparecieron todos los números de repente. Ah, bien. Es a mí. Y después, de nueva cuenta, tenemos al señor Mercurio. Vamos a lo mismo de antes. Yo sé que esto me tiene que dar 0. Tengo al oxígeno por 4 más el fósforo que no sé. Se me fijo. Bueno, yo probaría con fósforo 3. A ver si me da. Más mercurito. Que dijimos que podía tener 1, 2. Hacemos el intento. Yo tengo esto por 3. ¿Cuánto voy a tener? Menos 2 por 4, ¿cuánto es? Ocho. Menos 8. Menos 8. Y de este otro lado positivo tengo los más 3 del fósforo, que dijimos que íbamos a probar con 3, y después tengo 1 del mercurio por 3, o sea que me queda 6. Menos 8, no hay chance. Uy. O sea que este número no es. Por ahí porque tengan en cuenta. Ahora, si yo probara en vez de con 1, con el otro del mercurio, que tengo 2, me quedaría 2 por 3, 6. Más 3 son 9. Tampoco hay chance. Entonces, voy a tener que cambiar el de nitrógeno. Voy a probar ahora con 5. Entonces, ahora tengo 5, 5. Y utilizando el 1 del mercurio por 3, que son 3, ¿cuánto me queda? 8. Y ahí me cierra la cuenta. ¿Se dan cuenta de todo el proceso que hice como para ir intentando? Siento que esta clase la van a ver muchas veces. Sí, mal. Posiblemente. Encima no hay forma más linda de enseñar estos temas. Les juro que uno le busca la vuelta, pero no hay formas lindas de enseñar este tema. Es sentar la cola y empezar a practicar, a hacer cuentas. Yo digo que, ojo, o
sacar los números de oxidación es como jugar el sudoku. Porque si alguien alguna vez jugó el sudoku, es ir probando números a veces si no la tenés muy clara al comienzo, y van a ver que después ustedes van a ver, qué sé yo, un compuesto X, y van a decir, ah, sí, porque este es tanto, hago las cuentas, listo. Pero bueno, hay que practicarlo. Otro ejemplo que les pueden hacer, que es muy común que le tomen algo así, y ahí es cuando todo el mundo le huele la cabeza, es, por ejemplo, el 153. Fíjense que acá los compuestos tienen una salvedad, que les dice arriba del compuesto tiene un signo más, un signo menos, o en su defecto dice 2 menos, 3 menos, y ustedes miran, ¿qué quiere decir eso? Bien. Disculpa, Juli. Sí. ¿Vos hablas de los ejercicios que están al final de la apunte? Sí. Ah, bien. De esos. El 153 que dice calcular el número de oxidación del fósforo en los siguientes iones. Exactamente, ahí lo encuentro. Se me fue. Ahí está. Ahí está, Ahí se me fue. Acá ustedes lo que les propone es sacar los números de oxidación del fósforo en estos distintos casos que presenta acá. Pero si se fijan, tienen esta salvedad de acá arriba, de esos signos que están ahí. Y ustedes me dirán, Juli, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que quieren que ustedes saquen el número de oxidación, pero que el resultado final, en vez de ser 0, es que les queda menos 1, en el caso de que tenga un menos, más 1, acá de nuevo menos 1, y al menos que lo aclare, en este caso, por ejemplo, les dice que en vez de menos 1 les queda menos 2, o les queda menos 3. Vamos a hacer 2 ejemplitos para que puedan irse con tranquilidad. Está pegado acá. Ok, me lo ponen aquí. El menos no lo capto. Le voy a poner el menos entre paréntesis para que no nos perdamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a plantear como antes, pero en vez de poner menos, en vez de poner 0, voy a poner menos 1. Yo sé que todo esto me tiene que dar menos 1. Entonces, de nueva cuenta, sé que el oxígeno está con menos 2 por 4, eso más lo que son 2 más 1 del hidrógeno por 2, más un fósforo que no sé cuánto tiene, pero que sé que la sumatoria total me tiene que dar menos 1. Entonces, 2 por 4 me queda menos 8, eso más 2, más cuánto tendrá que tener el fósforo para que me dé menos 1. Cinco. Perfecto. ¿Por qué? Porque 5 más 2 son 7, menos 8, me queda igual a menos 1. Otro caso puede ser este, que les tiene que dar menos 3. Disculpa, no entendí, ¿por qué tiene que dar menos 1? Tiene que darles, tiene que darles menos 1 por esto, por este signito que les pone acá arriba. No sé si se ve en la pantalla. Díganme si no. No, como que no está muy... Ahí está. Ahora no va el tema. Cuando yo tengo un signo puesto ahí arriba, me está indicando
de que ya mi compuesto, la sumatoria de sus números de oxidación no es igual a 0. Es o que tiene uno de más, o sea, un 1 positivo, 2 positivo, etcétera, o le queda un número negativo. Es decir, tengo más presencia de números negativos que de positivos. Sí. Entonces, si por ejemplo está solo el compuesto sin ningún signo, ¿eso tiene que dar 0? Exactamente. Si fuera así como esto, Y tiene que dar 0. claro, y por ejemplo como los de abajo, por ejemplo la E, la F y la G, esos tienen que dar -3, -2 y -2 en total. Exactamente. Está, está. Entonces, en este caso, como me tiene que dar -3, yo sé que el oxígeno está con -2 por 4. ¿Cuánto tendrá el fósforo para tener -3? ¿5? Exacto. No nos quedan muchas opciones. Lamentablemente. Porque con 3 no llego a mucho. Entonces, tengo 8 menos 5, me quedan los -3. Si se fijan, una vez que ustedes le sacan la mano a esto, se vuelve un poquito más bonito. Pero lo que yo les recomiendo ahora es que traten de hacer para mañana lo que es terminar el 150, el 151, el 152 y el 153, que son números de oxidación. Y recién ahí arranquen con el 154 y 155. Y me cuentan qué tal les fue. ¿Les parece? ¿Y quedemos así? Dale. ¿Hasta qué ejercicio dijo que hagamos? Sí, yo no escucho, ¿los puedes repetir? Sí, desde el 150 hasta el 155. ¿Solo esos? Sí. Ok. Ahora, si ustedes quieren seguir avanzando, yo no se los impido, ¿eh? Pueden seguir avanzando. Pero digo, traten de hacer hasta ahí y mañana vemos si tienen alguna duda. Porque si se fijan en el 154, está piola, porque ya empieza con los nombres, pero lo utiliza con, ven, esto yo les decía, que les utiliza nomenclaturas mezcladas. Utiliza acá UPAC, después acá va la clásica, acá con números romanos, y después tiene lo de los hidróxidos, que suele ser dentro de todos los compuestos los más simples de hacer, digamos, porque es poner el elemento más OH. Pero bueno, está bueno que practiquen eso y también practiquen viendo lo que dice acá, no está acá, pero en la parte 5. Ahí van a ver que de forma detalladita los va haciendo uno por uno. Entonces, en ese sentido, los que puedan, traten de hacer hasta el 50.